Primero el género. Eh, yo soy muy devoto de la literatura eh, negra y de este género, y entonces, bueno, me atrajo el personaje, me atrajo el conflicto del personaje, sobre todo del personaje protagonista, que es Javier Falcón, de este policía, y de la trama que se desarrolla, ¿no?, alrededor del conflicto del personaje, en el sentido de que no es el policía clásico o típico, ¿no?, sino que es un ser humano que puede conectar perfectamente con el espectador, es un ser que en un momento determinado es vulnerable, que puede tener miedo y que se plantea en un momento de su vida, en una circunstancia compleja, ¿no?, que es posible que tenga que cruzar la barrera, ¿no?, y dejar a un lado, ¿no?, la ley y el sentimiento que él tiene de la ley, ¿no?, y la justicia, y pasar al otro lado, ¿no? Sí, la mayoría de las películas las he escrito yo, bueno, las he escrito yo, las he coescrito, ¿no? He entrado en un proceso que, además, cuando son ideas originales, hemos empezado desde la construcción, ¿no?, desde la escaleta y desde la estructura del guión, ¿no?, que me parece que es fundamental, porque ahí es donde vas planteando ya el tono de la historia, ya sea comedia o sea thriller, o comedia romántica, o cualquier otro tipo de historias, ¿no? En este caso, el guión lo ha escrito Nicolás. Hablamos mucho de la novela, incluso con el autor, con Robert Wilson, y él empezó a hacer ese trabajo, que además es complejo, ¿no?, de estructurar, primero hacer una escaleta, y a medida que ya estuvimos de acuerdo con esa escaleta, teniendo conversaciones, o sea, yo físicamente no lo he escrito, ¿no?, eh, fuimos avanzando. Él fue escribiendo y llegamos incluso hasta 6 versiones, ¿no? La novela es compleja, tiene muchas aristas, es una novela donde se desarrollan muchas tramas, es muy sofisticada. Había que ir eligiendo, ¿no?, darle a ese ritmo, ¿no?, y esa estructura narrativa que nos fuera acercando, ¿no?, incluso al tiempo, ¿no?, que debe tener la historia. Y he participado, de alguna manera, no físicamente, pero sí a medida que hemos ido avanzando, ¿no?, y eligiendo. Entonces, los diálogos también eran muy fieles a la novela. Lo que pasa es que en la penúltima versión, pues yo creo que la última versión ya del guión es el montaje, ¿no?, una vez que la has rodado. Entonces, en esa penúltima versión, antes de empezar a rodar, pues siempre hago un trabajo de ensayos con los actores, que es cuando levantan los diálogos, ¿no? Entonces ahí sí que, evidentemente, te sientes libre, incluso con ellos, ¿no?, para adaptar esos diálogos, que eran muy fieles a la novela y que en un momento determinado pueden tener una estructura demasiado, o pueden ser más literarios, ¿no? Entonces era un trabajo que yo lo dejé siempre para el final. Los diálogos también, o sea, que son diálogos eh, coherentes y lógicos. Lo que pasa es que luego, evidentemente, cuando los levantas, pues ahí empiezas a trabajar con los actores y adaptarlos de alguna manera, ¿no?, sin cambiar el sentido, ¿no? Entonces yo me he sentido con libertad, tanto de, de estos cambios, incluso a la hora en un momento determinado, de que el rodaje, ya cuando la película se convierte en algo vivo, pues a veces incluso tienes que reescribir escenas, ¿no?, en función de las localizaciones, porque sucede, ¿no?, porque no encuentras una localización en función de cómo, que además en este sentido era complejo, ¿no?, eran localizaciones que a veces tenían muchos gatos, ¿no? O sea, quiero decir, encontrar realmente lo que se describe, o lo que se describía en la novela y en el guión, era muy... a veces cinematográficamente no funcionaba, y había que darle un cambio a todo eso, ¿no? Pues porque yo creo estas aventuras cuentan algo que es, que es universal, ¿no? O sea, yo creo que hay tramas en las historias de Javier Falcón, aparte del personaje y lo que es el género propio, puro, ¿no?, de novela negra. Hay una serie de elementos y de tramas, y hay una realidad social, como es en este caso y en esta novela las mafias, esos grupos enfrentados, ¿no? Lo que desarrollan estas mafias, que es la prostitución, el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero,
y luego las conexiones que hay con grupos terroristas islámicos, ¿no? Radicales. Entonces, todo eso yo creo que el espectador español, el espectador que pueda ser americano, el francés, el italiano lo reconoce perfectamente, ¿no? O sea, quiero decir, aunque esté ubicado en España en este caso. ¿Por qué abordasteis la última novela del personaje? Pues es curioso porque a veces dices, bueno, pues una novela puede ser más cinematográfica que otra. En general, las cuatro son, se podrían hacer cuatro películas de las cuatro novelas perfectamente, ¿no? O sea, quiero decir, son complejas de adaptar, evidentemente, pero no porque tengan tramas sin sentido, sino porque tienes que ir reduciéndolo. La elección de la última fue también, de alguna manera, porque era la que reunía, ¿no? Una serie de elementos, quizá, que nos podían llevar a hacer un guión más atractivo en ese sentido, ¿no? Y más y con unas tramas más reconocibles para el espectador. Sí, me siento cómodo porque siempre que sea un reto, el hecho de que haya trabajado ya en películas de género, como fue Entre las piernas y El juego del ahorcado, aunque básicamente he hecho más comedia, también se parecen en el sentido de la estructura, ¿no? De ese mecanismo de relojería, ¿no? La comedia aparentemente es, luego cuando la ves dices, bueno, pues es fácil, pero hay un trabajo de laboratorio anterior que creo que es importante. Yo creo que la ligereza, ¿no? que tiene que destilar la comedia en un momento determinado es así por un producto de elaboración muy serio detrás, ¿no? Y en este caso yo creo que pasa lo mismo. O sea, quiero decir, el thriller tiene unos códigos y tiene un lenguaje muy determinado y es muy atractivo de hacer, ¿no? Porque también te permite en un momento determinado sofisticar más la puesta en escena, ¿no? La cámara es un personaje más, o sea, crear el clima con la cámara es fundamental y con la luz. Bueno, siempre es complicado, ¿no? La acción es, en función también de los medios que tienes, bueno, pues a veces tienes que medirla mucho y adaptarte, ¿no? También a los medios, porque evidentemente es compleja. O sea, ahí juegas con muchos elementos, ¿no? Tanto desde los efectos especiales como especialistas y todo este tipo de historias, ¿no? Que tienes que plantearte visualmente también, incluso dibujar cada escena, o sea, quiero decir, para que el equipo tenga y los especialistas y los efectos que tengas que hacer, pues estén claros, ¿no? Y los puedas hacer en el tiempo que tienes, ¿no? De rodaje. Bueno, tenía ganas de trabajar con los dos. A Juan le conocí hace mucho tiempo. Ya trabajé con él incluso siendo ya ayudante de dirección, ¿no? A Juan le conozco desde pequeño, prácticamente. Estuvimos a punto de rodar, de hacer una película en el 2004, que ahí está todavía en la recámara, ya veremos. Pero en ese momento era compleja y era de un presupuesto muy alto. Entonces, a mí me parece que quiero decir, eh, es un actor inmenso, ¿no? O sea, quiero decir, es muy buen actor, es muy serio trabajando, muy sensible, es un actor creativo y en el que en ese feedback que tienes que tener cuando estás trabajando funciona muy bien, ¿no? Entonces, para mí eso es fundamental, ¿no? Paz me parece que reunía también desde el personaje, como está escrito en la novela. Yo creo que Paz era la mejor actriz que podía hacer este personaje, no solamente porque ya en la novela el personaje Consuelo es sevillana. Entonces ese punto que tiene Paz como actriz, el misterio y lo que tiene que destilar el personaje, me parece que Paz lo podía hacer muy bien y por eso fuimos adelante con ella, ¿no? O sea, entonces es curioso porque además como tenían también mucha información de las novelas anteriores y mucha descripción, ¿no? De cómo se mueven estos personajes, de los lazos del pasado, aunque la historia funciona por sí misma, o sea, quiero decir,
yo creo que no echas de menos las anteriores. Para el espectador que no conozca las otras, va a haber una película y va a haber una historia, ¿no? Entonces, muchas veces cuando empiezas a rodar, aunque has hecho un trabajo previo de ensayos, de lecturas de guión, etcétera, has levantado el texto, hasta que la película no se convierte en, no se vuelve algo vivo y está rodando, es un viaje con los actores que vas buscando el personaje a medida que vas avanzando en el rodaje, ¿no? Entonces, curiosamente, con los dos y también con Alberto San Juan, los personajes estaban ya ahí, ¿no? Cuando empezamos, desde la primera semana, porque además empezamos con una parte de la historia bastante complicada, ¿no? Entonces, ahí no había tiempo, ¿no? De experimentar y de buscar el personaje, ¿no? Entonces, eso es muy bueno también porque el personaje lo habían interiorizado y lo habían encontrado, ¿no? O sea, eso es muy, muy interesante y positivo, ¿no? Bueno, yo creo que el público no da la espalda al cine español. Yo creo que el género además es muy atractivo, ¿no? Tanto desde la comedia como desde el thriller, ¿no? Las historias de aventuras también. Yo creo que hemos tenido poder en una época de contarlo, pero yo creo que fundir una realidad social y local, ¿no? En un momento determinado, en clave de género, yo creo que eso acerca al espectador y lo hace reconocible y entra. Lo que pasa es que lo que es fundamental es que el espectador sepa que existe esa película, ¿no? Que es un proceso. Luego ya elegirá o no, pero ahí entramos en un problema clásico bueno, de competencias. O sea, evidentemente, si el espectador no sabe que la película existe, difícilmente va a verla. O sea, yo creo que hay muchas películas muy interesantes españolas que desgraciadamente a lo mejor no llegan a hacer buena taquilla precisamente porque no, el sistema de distribución es así, el cine también ha cambiado la manera de consumir, entonces no llegan al espectador, ¿no?